ustedes en la obra del Señor, porque sabemos que el trabajo en Él nunca es vano. Desde las instalaciones de la Iglesia Central de Santidad, a continuación, Tiempo de Santidad. De una u otra manera. La reflexión de hoy tiene un título y dice así: manténganse despiertos. Pero tal vez corrigiéndolo un poco, creo que sería mejor mantengámonos, porque es que yo me estaba quedando por fuera y no es justo, no es correcto. Mantengámonos despiertos. ¿Alguno de ustedes tal vez recuerda o ha vivido alguna mala experiencia por haberse quedado dormido en algún lugar? Cuando en el colegio, por ejemplo, en los viajes, sucede eso de que cuando uno de los jóvenes se duerme, aprovechan para pintarlo, para hacerle muchas bromas, y todo eso le sucedió por haber quedado dormido. Entonces suceden cosas, a veces hasta chistes hay de las personas que duermen. En este caso, mantengámonos despiertos tiene que ver más que un despertar físico, no tiene que ver con el no dormir. Valga la aclaración que la misma Biblia nos dice que debemos descansar. La Biblia lo recomienda y debemos hacerlo. Dios en su perfección hizo todas las cosas bien hechas, de tal manera que nosotros si tratamos de encontrarles errores, puede ser más por nuestra ignorancia o por prejuicios, pero en realidad lo que Dios hizo está bien hecho, y Él nos recomienda que debemos mantenernos despiertos ante tanta situación compleja que nosotros estamos viviendo. Yo creo que todos hemos vivido momentos muy críticos en estos días, momentos de tensión, de terror, de angustia, de desesperación, y muchas veces no sabemos qué va a suceder mañana o qué va a suceder en el mismo momento. Nos sentimos emocionalmente hablando no muy cómodos por la manera como se está viviendo la sociedad hoy en día. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice su palabra? En el libro de Lucas, capítulo 21, el versículo 8, Lucas 21, 8, encontramos que Jesús dijo: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Al leer la Biblia y estos capítulos que están, Lucas 17, Lucas 21, Mateo 24, Mateo 25 y otros pasajes más que los expertos le llaman literatura apocalíptica, todo lo que tiene que ver con acontecer futuro o profético. Allí lo que nos dice el contexto, como le llaman muchos, es que Jesús dijo que en los postreros tiempos o en los últimos días sucederán tantas cosas difíciles, y esto no sé si algunas veces nos puede servir como excusa para no orar, porque en realidad nuestro deber es orar. Dice que debemos orar en todo tiempo, pero también debemos ser conscientes que muchas veces, aunque oremos, algunas circunstancias no van a cambiar. Y no van a cambiar no porque Dios no quiere o porque el diablo gana, sino porque ya es parte del acontecer bíblico anunciado por el Señor Jesucristo y también por los profetas. Nosotros los seres humanos por naturaleza nos enamoramos mucho
de las cosas que hay aquí en la tierra. Y creo que esto a todos nos pasa. Y también nos preocupamos, nos angustiamos, de tal manera que algunas veces hasta podemos deprimirnos porque se nos murió un perro, un gato, caballo, o por algún desastre natural. Es normal, es parte de la emoción del ser humano, pero debemos cuidarnos que esto nos vaya a privar quizá de otros beneficios que Dios quiere darnos a nosotros, o descuidar algunos asuntos que son eternos ante Dios y también que son para beneficio de nosotros. La Biblia dice que Dios nos ama, y creo que lo hemos repetido cantidad de veces, que Dios es amor, que Dios nos ama, pero el amor de Dios tiene que ver no simplemente con que complace nuestro deseo, nuestras peticiones son contestadas, sino que en este pasaje se refleja el amor de Dios más dándonos unas palabras de advertencia o consejos que nosotros debemos cuidarnos. Cuando una persona en realidad ama, todos lo hemos experimentado, especialmente de nuestros padres, nuestra mamá. Cuando dice, hijo, cuídate. O tal vez cuando dice, no vayas, no te quedes, no vayas a tal lugar, no te juntes con tal persona. Eso es peligroso. De hecho, la reacción no es la mejor muchas veces, pero ¿qué es lo que sucede? Realmente el padre, la madre, por amor a su hijo, a su hija, le dice una palabra de advertencia: no te juntes, no vayas, no hagas esto, no hagas lo otro, esto o aquello. Jesús más o menos habla así. En el libro de Lucas encontramos que el Señor Jesucristo habló a sus discípulos y les hace algunas recomendaciones en su amor también. Entonces tomemos en cuenta que el amor de Dios tiene que ver con advertirnos, y nosotros correspondemos al amor de Dios obedeciéndose. La primera recomendación que encontramos en Jesús, porque antes Él anunció situaciones difíciles, muy adversas. La primera recomendación, Él dice: Jesús, no se dejen engañar. Ese es el primer consejo. ¿Saben qué nos dice? Veámoslo nosotros desde ese punto de vista, que nosotros corremos el riesgo de ser engañados. Somos personas frágiles. Muchas veces nosotros somos inocentes, incluso algunas veces ingenuos en muchos aspectos de la vida, y también reconociendo la astucia malvada de Satanás, que es experto en la maldad, y él planifica todo acto de maldad, más la profecía de parte del Señor Jesucristo, que nos dice a nosotros que hay tiempos peligrosos. Y los tiempos peligrosos tienen que ver con el riesgo que corremos nosotros, el riesgo de ser engañados, o podríamos decir de ser estafados. En este sentido, dice el Señor Jesucristo en el libro de Lucas capítulo 21 versículo 8: miren que no sean engañados. Y allí lo dice, ¿por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca. Fíjense que este mensaje no es malo, lo que van a decir. El problema es que son personas que no deben decirlo. El único que debe decir yo soy el Cristo es el Cristo verdadero, nadie más. Y la Biblia dice que cuando Cristo vino y Él afirmó decir yo soy el Cristo, mucha gente no le creyó. Pero Jesús dice que tiempo después vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, atrevidos, yo soy el Cristo. Entonces, ¿de qué podemos ser engañados? De los falsos cristos.
Y el falso Cristo puede ser una persona, puede ser una organización o puede ser una estructura metálica. Dijo, yo recuerdo, tuve un maestro y una vez dice que él estaba en una iglesia y encontró una fotografía, un cuadro. Y él, a la hora de predicar, mostró aquel cuadro y le preguntó a los miembros, ¿quién es este? ¿Y saben qué respondió la gente? Es Cristo. Era un papel. Él dice, ¿saben qué hice frente a ellos? Lo partí en dos y luego les pregunté, ¿y ahora qué es? Aquello se había convertido en una basura nada más. Entonces dice la Biblia que muchos van a decir, yo soy el Cristo. Y esa frase, yo soy el Cristo o este es el Cristo, la recomendación, el consejo de Cristo es, no vayan y no les crean. Así que ya sabemos, solo hay uno que es el Cristo y nadie más. Cualquier hombre, cualquier ser humano, cualquier organización o cualquier metal no es el Cristo. Jesús dijo en el libro de Lucas 17:22, le dijo a sus discípulos, vendrá tiempo cuando las personas desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre. ¿Y saben cuál es la respuesta de Cristo? Y no lo verán. La Biblia nos dice que habrá momentos en los cuales habrá escasez de la palabra. Pero hay tiempos más peligrosos cuando la Biblia dice que la gente tendrá comezón de oír la palabra de Dios, pero no la van a escuchar. Entonces, esa comezón, esa picazón, si quisiera llamarla así, es como una rasquiña, como una alergia que desespera. Y a uno lo hace, los que hemos experimentado eso, cuando tenemos una alergia, nos desesperamos y lo primero que nos dicen que bueno, nos untamos la crema que nos dicen y muchas veces empeoramos porque no era la solución. Entonces hay una desesperación peligrosa cuando las personas busquen con ansias escuchar la palabra de Dios, pero como no existirá, entonces van a tener que escuchar la mentira. Entonces es la primera advertencia de parte de Cristo. La segunda advertencia dice, cuídense de los falsos, no solo los falsos cristos, sino los falsos profetas. Mateo 24:24. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos. Así que no deberíamos asustarnos o sorprendernos. Se levantarán falsos cristos, ¿y qué más? Y falsos, y está en la pantalla, y falsos profetas. Pero fíjense que nosotros podemos decir, a mí no me engañan, yo sé en quién he creído. Pero la Biblia nos dice que debemos cuidarnos, porque miren lo que dice a continuación, y harán grandes señales. Es decir, que no es que harán cositas leves, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Otra versión dice que tiene la capacidad de engaño que aún los escogidos pueden ser engañados por su enorme capacidad para engañar. Es decir, no es cualquier tontito que ande en la calle haciendo sus cositas. No, está hablando de gente muy astuta, muy peligrosa y donde el riesgo es grande. Por eso Jesús dice, no se dejen engañar, pónganse vivos, manténganse despiertos, estén alerta, cuidémonos de estos dos tipos de riesgos que podemos ser engañados. Usted dirá, pero ¿existe el verdadero Cristo? Claro que sí. ¿Existen los verdaderos profetas? También. Y como existe lo verdadero, también existe lo falso, y lo falso es muy, pero muy parecido a lo original. Y también se falsifica lo que vale, lo que tiene un costo muy elevado, lo que vale mucho.
Segunda recomendación del Señor Jesucristo es: no se asusten o no se preocupen. Aquí es un poco complicado porque tal vez, no sé, si tal vez por jactancia alguien dijera: yo no tengo miedo, a mí no me preocupa nada, porque, no sé, yo tendría mis reservas porque yo me preocupo. Y algunas veces uno tiende a desesperarse también. Pero Jesús dice: cuídense, estén alerta, no se preocupen, no se asusten. Miren el libro de Lucas 21, versículo 9 hasta el 13, lo que dice. Y esto es complicado. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero ¿qué dice? No se alarmen, no se asusten. Fíjense que cuando yo veo esto me pongo un poco así, porque no quisiera preocuparme, porque ver las noticias, y de hecho he dejado de ver noticias, veo de vez en cuando, porque yo sentí que no era saludable para mí. Me hacía mucho daño estar todos los días viendo noticias, especialmente cuando inició la cuarentena, que casi solo en eso estábamos viendo número de contagios, número de muertos, y aparte de eso, las otras sinvergüenzadas de los gobernantes. Uno se estresa, se preocupa. Pero dice la Biblia: oirán de guerras, rumores de guerras, no se alarmen. Usted dice: ¿qué quiere decir Dios? Que seamos indiferentes, que no nos importe la sociedad, su condición. Lo que la Biblia da a entender es: no pierdan su enfoque, no pierdan su propósito. La Biblia siempre utiliza como ejemplo las bodas, donde está el novio y la novia, y el novio no se preocupa cuando ya comienzan a llegar los invitados, cuando comienza a llegar los que van a salir en el cortejo. No se preocupa porque ya están preparando la comida, más bien está emocionado. Y más cuando llega el anuncio final: ya llegó la novia. Eso es emocionante. Entonces lo que la Biblia da a entender es que nosotros, que esperamos al Señor Jesucristo, no deberíamos, como decía el pastor Belsa en su mensaje, no debemos tener la cabeza agachada solo viendo lo que sucede aquí en la tierra, sino que también debemos levantar la mirada, porque hay un canto que dice: de arriba viene lo bueno. Es decir, esto es solo una demostración que lo que Dios dice es verdad y que pronto vendrá el Señor Jesucristo. Por eso es que da a entender eso. No es que no debe importarnos que la gente se mata, que la gente muere de hambre, que la gente sufre cualquiera. Solo lo que dicen es: no se preocupen demasiado, porque para ustedes viene un suceso mejor que lo que está sucediendo aquí en la tierra. Por eso dice: no se alarmen, porque es necesario que esto suceda primero, pero aún no es el fin. No es el fin. Ahora, no es como para ir a seguir la borrachera y todo lo demás, porque todavía no es el fin. Porque Jesús dice: se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, habrá hambres, habrá pestes, habrá terror y grandes señales en el cielo. Todo esto es un trastorno no solo en la gente. Y de hecho nosotros vemos que la gente sinceramente casi está loca, algunos de ellos, con sus locuras. ¿Qué nos dice la Biblia entonces? Que aprendamos a no ocuparnos demasiado por las revoluciones de los seres humanos aquí en la tierra, por los desastres naturales que están sucediendo, por las epidemias, por los caos sociales, porque incluso más adelante, siempre en el libro de Lucas, permítanme un momento aquí,
Dice así el versículo 12: pero antes de todas estas cosas echarán mano de ustedes, los perseguirán, los entregarán en las sinagogas, los meterán a la cárcel y serán llevados a juicio ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. En una sola palabra, a esto le hemos llamado persecución. Y miren lo que dice el versículo 13: y todo esto es oportunidad para predicar el evangelio. Miren, eso es lo que da a entender la Biblia, que todo lo que sucede en la tierra para nosotros es oportunidad para anunciar el evangelio de Cristo. Aquí la pregunta, tal vez para reflexionar: ¿lo estamos haciendo? ¿Aprovechamos el caos? ¿Aprovechamos la circunstancia? Yo nací en la frontera con El Salvador y siendo niño inició la guerra, una guerra que hubo allá que duró 11 años. Y fíjense que curiosamente fue cuando más creció la iglesia evangélica en El Salvador. Como nosotros vivíamos tan cerca, recuerdo que llegaban hermanos salvadoreños a hacer cultos a la aldea donde nosotros vivíamos, y los hermanos siempre preocupados cuando escuchábamos los bombardeos. ¿Qué habrá pasado con los hermanos? Y lo curioso es que aquellos hermanos llegaban fogosos, entusiasmados, haciendo culto en medio de una guerra. Eso es muy interesante. Entonces la Biblia nos enseña que nosotros debemos ser ese tipo de personas que en medio de toda circunstancia debemos aprovechar para anunciar el evangelio de Cristo. Por eso dice: si los llevan a la cárcel, si los llevan a juicio, si los entregan, ustedes no se preocupen, es oportunidad para presentar el evangelio de Cristo. Fíjense que hoy en día, a causa de todo lo que está sucediendo, la tecnología nos ha facilitado a todos nosotros la oportunidad de poder llevar el evangelio a las naciones. Así que debemos hacerlo, y debemos hacerlo pronto. Por eso lo que dice la Biblia: no se preocupen, sino más bien enfóquense en lo que de veras deben estar haciendo. Aprovechen para presentar el evangelio de salvación. Ahora bien, dice la Biblia, recuerden el consejo de Cristo, haciendo un breve repaso. Jesús dice: no se dejen engañar, porque habrán falsos cristos y habrán falsos profetas. Segundo consejo: no se asusten, no se alarmen por todo lo que está sucediendo, porque son oportunidades para presentar el evangelio, y para muchos es oportunidad para entregar nuestra vida a Cristo. Siguiente dice: tengan cuidado, cuídense. ¿Saben cómo nos está llevando el Señor Jesucristo? Hablando de los peligros que nosotros estamos rodeados. El peligro es el engaño religioso. Dicen: miren, religiosamente estamos rodeados de peligros y el riesgo es ser engañados. Luego nos habla del otro peligro, la sociedad en general. También hay un riesgo también de sufrir. Pero el tercer peligro no está en la religión, no está en las personas, sino que está en nosotros mismos. Y tal vez diría, es el más peligroso. En el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 34, interesante lo que dice: miren también por vosotros mismos. ¿Saben qué le dice allí? Aprendan a cuidarse a ustedes mismos. Aquí quiero referirme a algo. Nosotros los seres humanos tenemos es una obligación humana, y ante los ojos de Dios también, velar por el bien de los demás. Es nuestro deber. Pero ¿saben qué? Esto no debe servir como excusa para descuidar la responsabilidad personal. Fíjense que nuestro egoísmo nos hace tanto daño que a veces uno quiere que todos hagan lo que nosotros deberíamos estar haciendo, pero nosotros no. Y todos nosotros en algún momento creo que hemos caído en la trampa de esperar que otro haga lo que es mi deber: cuidarse. Específicamente solo como iglesia o como miembros que somos. Fíjense que uno de los riesgos
es acostumbrarnos a que otros oren por nosotros. Hermano, ore por mí. Hermano, ore por mí. Hermano, ore por mí. Pero yo no oro por mí. Y siempre que otro me cuide, que otro me rodee, que otro me cubra. Y hemos hecho tanto adorno que hasta hemos buscado unas sombrillas que nos protegen y que se llaman cobertura. Yo tengo mi cobertura, tengo mi padre espiritual, dicen otros, adornando más la cosa. Tengo la cuestión es, eso solo nos demuestra que alguien debe velar por nosotros. Pero la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Hemos aprendido a cuidarnos a nosotros mismos? Es como el soldado que no debe dormirse para que no le quiten el fusil. No solo debe cuidar a los demás, sino cuidarse a él mismo. Miren también por ustedes mismos. Cuídate a ti mismo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, cuídate. ¿Y saben qué? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema en nosotros? En nuestros corazones. Dice la Biblia, cuídense a ustedes mismos, que vuestros corazones no se... La nueva versión internacional dice que sus corazones no se endurezcan. ¿Sabe cuál es el riesgo? Que nuestro corazón se endurezca. ¿Ante qué? Ante todo el caos. Fíjese que uno puede caer en el error de no creerle en nadie porque puso toda su fe en alguien que creyó que era profeta, luego descubrió que le estafó. Había puesto toda su confianza en un sistema religioso y luego descubrió que le engañaron. Pero luego se forma parte de una organización con la intención de resolver los problemas y descubrió que también allí le traicionaron. Luego descubre que usted hizo tantas cosas buenas y hay tanta cosa mala que llega un momento que uno puede enfermarse a sí mismo. Y eso debemos cuidarnos. No es cierto que todos los que nos han estafado económicamente hablando, llega un momento que todo el que le habla, uno como que no le confía. A mí me ha engañado tanta gente fingiendo ser cristianos, hablan bonito y aprenden vocabulario evangélico y le dicen tanta cosa y caemos en la trampa. ¿Sabe cuál es el riesgo? A menospreciar a alguien que de veras es cristiano. ¿Y por qué? Porque nuestro corazón ya se endureció y decimos nosotros, yo no le creo ni le confío a nadie. Ese es el riesgo. Entonces por eso dice la Biblia, cuídense ustedes mismos y cuiden su corazón, porque su corazón puede ser endurecido. Y fíjense que hay 3 cosas que menciona la Biblia que son peligrosas, que tal vez nosotros las hemos considerado que no son tan dañinas. Mire, que no se carguen de glotonería, dice, y embriaguez, borrachera, dice otra versión, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Eso es lo que la Biblia dice. Cuídense, no sea que ustedes por decepción. Yo conozco varias personas andan alejados del Señor y cuando uno comienza a hablar con ellos vomitan amargura por todos lados, no creen en pastores, sienten que hasta Dios los traicionó, que la iglesia no anda bien, que todos andan mal. ¿Y saben dónde están? En una cantina. Entonces dice la Biblia, cuídense de los vicios, las adicciones, cuídense, porque por endurecerse su corazón, ustedes pueden caer en lo más bajo.
Pueden incluso llegar a caer hasta en el error de los vicios. Luego dicen las borracheras. Hay otro pasaje allá en el libro de Mateo, me parece que es, no sé, más adelante está, pero por cuestión de tiempo tal vez no lo leeremos, que la Biblia menciona el caso de un hombre que dijo este hombre: mi Señor tarda en venir. ¿Y saben qué dijo? Mi Señor tarda en venir. El Señor no viene hoy. Tal vez dentro de 1000 años, dentro de 500 años, cuando Él venga yo habré muerto. Entonces, ¿saben qué dice la Biblia que hizo este hombre? Dice que se puso a golpear a su prójimo, a maltratarlo. ¿Quién es el prójimo? Tal vez la mujer, tal vez el esposo, tal vez el vecino, alguien. Dice, se puso a golpear, a maltratar a su prójimo. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque él pensó, de todas maneras el Señor tarda en venir. ¿Saben qué tenía esta persona? Un corazón duro, endurecido, un corazón sucio, un corazón malo. Se dejó contaminar su corazón y entonces dijo, mi Señor tarda en venir. Y oiga bien la frase, mi Señor tarda en venir. Y esas son frases de cristianos nominales o cristianos de nombre. Pero además de eso, que golpeó a los demás. Dice que se puso a golpear a los demás, pero también se puso a comer y a beber entre los borrachos. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero al menos nosotros, muchos de nosotros en nuestros inicios de vida cristiana en aquellos tiempos, tuvimos líderes, pastores, que a estas alturas uno como que no ve, como que estaban desfasados porque eran como muy extremistas. El problema es que hoy nos hemos ido al otro extremo, donde casi nada es malo. ¿A quién hoy en día se le ocurre pensar que estar comiendo y bebiendo entre los borrachos es malo? ¿Saben cuál es la frase típica de hoy? Con tal de que yo no lo haga. Ellos son los que están bebiendo, yo no. Ellos son. Yo recuerdo una vez allá, fue en la aldea. Fui a la casa al negocio, a la pulpería de una hermana, una miembro de la iglesia, y miro, tenía aquella ristra de cajillas de cigarro que tenía. Le dije, ¿usted por qué vende cigarro? No, y si lo importante es que yo no me los fumo. Dice este pasaje, a comer y a beber con los borrachos, y vino el Señor el día que no se lo imaginaba, y ¿saben qué hizo? Dice, lo tiró a las tinieblas. Casi como dan de tener, si eso es lo que te gusta, si ese es tu ambiente, entonces quédate con ellos. Así lo puedo parafrasear. Entonces dice aquí las borracheras, los afanes y las preocupaciones. ¿Quién no se ha preocupado de nosotros? Todos. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Que debemos cuidarnos para no preocuparnos demasiado en aquellas cosas de la vida que no tienen demasiado valor. ¿Quién ha perdido el sueño porque se le murió una gallina? Usted dice extremistas, exagerados. Hace un tiempo hablé con la esposa de un abogado y me dice, mire, aquí llegan hermanos de algunas iglesias peleando por platos, por ollas, por cucharas, porque ya se murieron sus papás y hasta por eso vienen a pelear, me dice. Y algunos de ellos dicen ser cristianos. O sea, mire, no estoy hablando de la justicia en sí, de los derechos de herencia, que ese es otro tema, pero a lo que me refiero es que Jesús dijo, cuídense, no vaya a ser que las cosas que no valen mucho los mantengan tan ocupados a ustedes que descuiden lo que vale en verdad. Pero eso dice afanes y preocupaciones. ¿Saben por qué se enferma la mayoría de las personas? Porque trabajan demasiado. Por eso se enferma la mayoría. El demasiado estrés, el cansancio exagerado, porque tiene tiempo solo para trabajar, menos para comer
menos para dormir. Fíjense que no es justificable que alguien diga: no he tenido tiempo para comer. ¿Sabe por qué? Porque debe tener tiempo para comer. No he tenido tiempo para disfrutar un día en familia. Es que no me da tiempo. Estar demasiado ocupado. La Biblia recomienda que se debe trabajar, pero la Biblia misma dice que no se debe trabajar exageradamente, porque eso nos puede mantener, como dijo el pastor Belsasar, con la cabeza muy agachada, solo viendo hacia abajo, y vamos a descuidar de ver hacia arriba, donde Dios quiere que nosotros debemos mantener nuestro enfoque. Yo admiro la vida de los hombres y mujeres de la Biblia, especialmente aquellas personas que tuvieron muchos bienes terrenales, pero no se dejaron enfermar, si cabe la palabra, por lo que tenían. No encuentro, por ejemplo, a Abraham, un hombre lleno de riquezas materiales, enfermo del corazón, porque su sobrino Lot le quiere quitar la mayor parte de la tierra y se las quitó, pero luego acaba aquel en la ruina y Abraham siempre acaba con lo que es de él. No encuentro en la Biblia a un hombre llamado Job, un hombre con abundancia de riqueza material. ¿Y saben qué dice la Biblia? Había un hombre, dice, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal y con muchos bienes materiales. ¡Qué bonito! ¿Sabe qué es ese tipo de personas? Son ese tipo de personas que no se dejaron enfermar. ¿Qué no los enfermó? No los enfermó la avaricia, no los enfermó los bienes materiales, no les enfermó la manera como los trataron los demás. Porque a Job lo trataron mal. Cuando él estuvo enfermo, la Biblia dice que 3 amigos de él lo fueron a visitar y cada uno de ellos fueron a acusarlo. Lo trataron mal, pero él no se enfermó su corazón. Yo espero que Dios nos ayude a nosotros, porque en medio de tanta cosa fea corremos peligro, y el peligro es que nuestro corazón se enferme al ver lo que otros hacen y que lo hacen mal. Y el peligro de que nuestro corazón se enferme por lo que otros nos hacen a nosotros, y uno puede decir injustamente: me trataron mal, me acusaron, me ofendieron. Yo trato de honrar a Dios y mire con lo que me sale. Pero todos nosotros creo que en algún momento nos hemos decepcionado porque quisimos hacer algo de buena gana, con buena intención, y salió alguien y nos dice: ay, ¿vos qué? ¿Te has creído? ¿Qué pensás? ¿Te crees la mamá de los pollitos? Y etcétera, y etcétera, etcétera. ¿Qué te pasa? Y uno puede dañarse, se puede enfermar, pero ¿qué nos dice la Biblia? Cuídense, cuídense. En el libro de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, hermanos, para concluir con este tiempo, la Biblia nos dice que nos mantengamos despiertos, alertas, atentos, que estemos por el peligro que hay en este mundo. Podemos ser engañados, podemos preocuparnos demasiado ante tanta situación angustiante en que estamos viviendo, y también la Biblia dice que cuidemos nuestro corazón. Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él depende la vida. Que Dios nos ayude, hermanos, para cuidarnos a nosotros mismos y no ser dañada nuestra vida. Póngase en pie si usted así lo desea. Y si usted quiere quedarse allí sentadito, no hay ningún problema, pero vale la pena que oremos al Señor pidiéndole ayuda, pidiéndole dirección, pidiéndole gracia y sabiduría para que nos podamos conducir correctamente
en este mundo donde las cosas no andan muy bien. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora agradecemos mucho, Señor, que tú eres un Dios de amor, de misericordia, que nos amas tanto. Y fue demostrado ese amor viniendo a la cruz. Pero no solo eso, sino que el mismo amor del Señor Jesucristo nos dejó muchas advertencias que nosotros debemos cuidarnos. Esto nos hace entender que somos frágiles, que somos débiles, que estamos expuestos y que podemos ser engañados, podemos ser nuestro corazón endurecido, podemos ser contaminados con la suciedad que hay en este mundo. El ambiente que nos rodea no es limpio. Y la Biblia nos dice que debemos procurar mantenernos limpios en medio de toda esta situación tan difícil. Te pedimos, Dios, ayuda. Reconocemos que solo con tu ayuda es que nosotros podemos salir adelante. Podemos darte a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, pero podemos hacerlo simplemente con tu ayuda. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros siempre, que tu palabra, Señor, la amemos tanto y que esté encarnada en nuestro ser para practicarla, para creerla, porque ella es la que nos ayuda también a limpiar nuestra vida. Dios, oramos en el nombre de Jesús, que podamos mantenernos limpios. La Biblia dice que nosotros somos sal, que nosotros somos como la luz en este mundo, y la sal y la luz están en los lugares donde se les necesita y tienen que penetrar en una sociedad hostil. La luz penetra en la oscuridad y es necesario porque hay oscuridad, Señor. Nosotros somos necesarios en esta tierra. Nosotros somos indispensables para Dios porque la misma sociedad clama por justicia y nosotros conocemos al Dios de justicia que nos puede ayudar. Oramos en el nombre de Jesús, siempre pidiendo sanidad conforme a tu voluntad. Señor, glorifícate en la vida de las personas que están enfermos, las personas que están tristes, las personas desahuciados, las personas sin dinero, las personas sin trabajo, las personas sin comida, las personas que no tienen, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Y también oramos, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto para servir y ayudar a todo aquel que lo necesita de acuerdo a nuestras posibilidades. Ayúdanos, Dios, a ser hijos tuyos en esta tierra y comportarnos como hijos, como representantes de Dios en esta tierra. Así queremos vivir, así queremos comportarnos, Dios. Por eso te pedimos que nos ayude, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, 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 gracias. Muchas gracias.